como productores agrícolas no dimensionamos el poder que tiene un puñado de tierra. Y la naturaleza funciona en base a la biodiversidad. O sea, cuando uno rompe la biodiversidad, rompe el equilibrio y ya no hay manera de que todo funcione bien. Cómo trabajar con mis semillas, cómo poder hacer policultivos, cómo se apoyan entre todo el sistema de raíces, cómo se comunican, cómo trabajan en equipo y cómo renace nuevamente ese ecosistema. ¿Por qué alguien tiene que producir para todos los demás? ¿Por qué cada uno de nosotros, hablando de permacultura, no puede hacer su propia huerta en su casa? ¿Quién dijo que no se puede hacer? Más libros, más estudio, más conversaciones como estas, más aprendizajes con los productores y más hablar con la naturaleza si es que llegamos algún día a entender su idioma. Queridos bioproductores, buen día. Este es un nuevo episodio del podcast de Agrobiota. Bienvenidos a todos. Y mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora y comercializadora de bioinsumos, además de agricultora, asesora y un par de cosas más. Y en esta oportunidad tengo la dicha de compartir este espacio con uno de mis amigos más queridos, me gusta llamarlo así, además de mi mentor en muchos aspectos. Y bueno, les presento a Carlos Abdecasis. Carlos, bienvenido a este espacio. Gracias, Paulita. Para mí es lo mismo, ¿no? O sea, lo que dijiste, lo repito, no lo voy a repetir para no gastar tiempo, pero estamos en la misma frecuencia y eso es lo bueno y creo que esto es lo que provoca esa sinergia entre nosotros, ¿no? Y ojalá que la gente también lo pueda percibir así. Así es, creo que decimos mucho que andamos en consorcio y somos la prueba fehaciente de que cada uno cumpliendo su labor en la microbiología, pues se da continuamente y creo que nosotros hacemos esto en distintas latitudes, pero pues hablamos del mismo idioma, hablamos el mismo idioma, hablamos de los mismos temas. No nos conocíamos antes de que encontráramos de este cruce de caminos y que pudiéramos coincide, es increíble las coincidencias en la vida que tenemos, ¿no? La vida es así. Ujú. Jugamos voleibol, somos bailarines, hablamos de microbiología, trabajamos en agricultura, tenemos empresas con bioinsumos, así que bueno, ¿qué más podemos decir? Ujú. Bueno, dado esto, Carlos, a mí me gustaría que la gente que te conociera más. Y bueno, en principio, antes, en conversaciones previas que hemos tenido tú y yo, eh, ¿eres ingeniero agrónomo o ex ingeniero agrónomo o ingeniero agrónomo reforzado, reformado, recargado? ¿Cómo es esto? Ujú. Sí, yo a veces, si bien yo estudié agronomía, por supuesto, hice los 6 años, me recibí. Sin embargo, ya durante el proceso del estudiantado, a mí habían cosas que no me provocaban eh, placer y las veía como extrañas, ¿no? O sea, si bien era muy niño en ese momento, muy ingenuo todavía, pero habían cosas que no me cerraban y no entendía por qué. Después de muchos años posteriores a haberme recibido, fui entendiendo qué era lo que no me cerraba, ¿no? Cada vez que veía una materia como fitopatología, por ejemplo, y yo decía, pero esto no se condice con lo que realmente yo creo. Y bueno, me fui de alguna manera eh, ayornando con mucha información y sobre todo, más que información formal, tuve un montón de, se podría decir, yo sé que voy a decir una palabra extraña, ¿no? Pero canalizaba del más allá, ¿no? O si querés, usando la intuición, me daba cuenta que el camino era otro. Y bueno, así es que hoy se podría decir que todo lo que aprendí en la facultad y yo no lo estoy llevando a cabo. Casi te diría todo lo contrario. O sea, la facultad de alguna manera me ayudó a mí a saber lo que no debo hacer. Creo que últimamente escuchamos mucho este comentario de muchas personas que están en líneas de producción agrícola un poco más, digamos que coherentes con el comportamiento
habitual de la naturaleza, ¿verdad? Hablamos de agroecología, hablamos de agricultura regenerativa, hablamos también de permacultura, que es un paso, para mí es un paso mucho más avanzado. Y bueno, a mí me gusta hablar de agricultura biodinámica, es uno de los temas que más me gusta. Pero creo que el principio básico está es en entender cuál es la dinámica. No desconozco, desde mi punto de vista, no desconozco que ese camino que se recorrió en la investigación, en la parte de insumos, de manejos agrícolas y demás, pudo tener un buen principio, tal vez era lo ideal, pero por el camino solemos perder el rumbo y entonces nos dejamos llevar por condiciones y por características que a veces llevados desde la máxima productividad, desde obligar a llevar al extremo las cosas, pues hemos llegado a este punto. Entonces, me gustaría preguntarte, Carlos, para que nos cuentes a todos, desde tu perspectiva, ¿cuál es ese aspecto que desde la ingeniería agronómica es más contradictorio con la producción que teníamos en este momento y cómo hacemos ahora para alimentar tantas personas que es la crítica o el argumento que siempre nos dicen? Bien, bueno, esta respuesta puede dar para unas 5 o 6 horas aproximadamente, Más pero o menos. vamos a tratar de resumirlo. A canalizarlo. Partiendo, dale, partiendo de la premisa básica, que es la que yo siempre parto en casi todas mis charlas técnicas, comienzo hablando de esto que voy a decir ahora, que tiene que ver con cómo funciona la naturaleza, ¿no? Que vos lo comentaste recién. Y la naturaleza funciona en base a la biodiversidad. O sea, el equilibrio se logra a partir de la biodiversidad. ¿Tá? Si todos fuéramos ingenieros agrónomos o todos fuéramos carpinteros o todos fuéramos maestros, y estaríamos en un serio problema en la humanidad porque no podría sostenerse. O sea, las cosas se sostienen en este planeta Tierra, por lo menos, a partir de que haya biodiversidad. O sea, biodiversidad estoy hablando de todos seres distintos, ya sean plantas, animales, insectos, todo, y dentro de cada uno de esos reinos también diferencias. ¿Tá? O sea, si bien nosotros dos tenemos muchas coincidencias, pero también tenemos diferencias y necesitamos de aquellos que son diferentes a nosotros para que esto funcione en equilibrio. Entonces, mientras que exista biodiversidad, el equilibrio se mantiene. Cuando se rompe, el equilibrio se va al tacho. Entonces, la gran pregunta que yo hago es, la agricultura per se, no importa si se hace con glifosato o sin glifosato, ¿ah? La agricultura ¿rompe o no rompe ese principio básico de la biodiversidad? Sí, lo hace trizas, añicos. ¿Por qué? Y porque en un lugar donde naturalmente había una X cantidad de especies distintas, ya sea de plantas, insectos, animales, y vino el hombre y eliminó todo eso y puso una sola especie de una planta y la repitió miles y miles y miles de veces en superficies gigantes, bueno, eso definitivamente no es que yo lo digo porque soy hippie o porque no, se lo digo porque es así. O sea, cuando uno rompe la biodiversidad, rompe el equilibrio y ya no hay manera de que todo funcione bien. Esto es una cuestión de tiempo nada más. Entonces, partiendo de esa premisa, la agricultura se convierte en una mala praxis. Y yo lo lamento, porque la gente se horroriza cuando yo digo esto, ¿no? ¿Cómo una mala praxis la agricultura? Y si no fuera así, la pregunta que sigue, que es la que vos dijiste, ¿no? ¿Cómo hacemos para alimentarnos? Bueno, ¿cómo hacían las personas del medioevo? O sea, ¿cómo hacían la gente del Neandertal, del Cromañón? ¿Cómo hacían? Muy simple. Lo único que sucedía era que el fruto caía del árbol y el cromañón agarraba y se lo comía. Así de simple. Sí, pero ahora somos 7.000, 8.000 millones. Pero la pregunta que nadie se hace, y que es la pregunta difícil, incluso Mm, difícil de aceptar, sí, sí. es
¿Y por qué somos 7.000 millones? Justamente porque rompimos ese equilibrio, nos dedicamos a sembrar, lo cual somos los únicos seres vivos de este planeta, vivos no porque seamos vivos, porque la verdad que de vivo no tenemos nada, somos bastante tontos. Entonces, ¿qué hacemos? Sembramos. ¿A dónde viste un animal sembrando o no sé, un insecto sembrando? No existe eso. Eso es parte de un error garrafal que a alguien un día se le ocurrió sembrar y bueno, y hoy las consecuencias ¿cuáles son? Es tanta la cantidad de alimento que hay en función justamente de que, o sea, mejor dicho, hay tantas personas, ¿por qué? Porque hay mucha comida. Entonces, mientras que sigamos sembrando, vamos a tener cada vez más cantidad de gente. Entonces, ¿cómo hacer en este momento a dónde hemos llegado? Porque hemos llegado a este momento por una enorme cantidad de malas praxis que hemos hecho durante muchos miles de años. Entonces, hoy estamos con la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Una enorme cantidad de personas que no tendrían que estar. ¿Tá? No tendrían que estar. Si todo fuese natural, tal cual como los ecosistemas son, hoy probablemente seamos 100.000 personas en todo el planeta. Y eso sería el punto de equilibrio del sistema, donde no modificamos nosotros. ¿Por qué tenemos que modificar? ¿Y para cómo lo modificamos? Para nuestro ego, para nuestro beneficio, que en realidad termina no siendo beneficioso. Pero bueno, el humano cree que hay que hacer las cosas para uno. Una locura total. Es demencial. ¿Cómo para uno? ¿A dónde viste un animal que haga las cosas para él? Siempre lo hace sin alterar el ecosistema. O sea, respeta el ecosistema y se desarrolla en función de lo que hay, pero no decide cambiar eso. ¿Cómo vamos a decidir cambiar? ¿Qué somos? ¿Dios? Este es un poco el planteo. Yo sé que es muy difícil y probablemente a esta altura la gente que te está escuchando dirá, este programa es de gente loca, yo me voy acá. O algunos al revés dirán, hey, vení, escuchá esto. ¿Viste? Llamarán a toda su familia, escuchá esto. ¿Tá? Ujú. No sé, va a haber de todo tipo De de expresiones reacciones. seguramente, ¿no? Pero Mm, bueno, a ver, mi función, yo creo que en este planeta, digo, mi misión, y ya para cerrar esto, digo, mi misión creo que es despabilar a la gente, ¿no? Por lo menos que tengan la otra mirada. No quiere decir que lo que yo digo es palabra de Dios. Simplemente es una mirada que la gente a veces no se da cuenta o no se anima a pensarlo o a decirlo menos aún. Y bueno, ahora con esta mirada uno ya puede tomar otro tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque si vos tenés una sola vía de comunicación con un solo pensamiento, la biodiversidad desapareció, ¿tá? Es parte de la biodiversidad que hayan distintos pensamientos. Entonces ahora sí uno tiene libre albedrío de tomar una decisión distinta conociendo las dos campanas. Porque si uno conoce solamente una campana, no tiene libre albedrío. Así que bueno, absolutamente. perdón que te haya Creo, hecho tan larga la no, respuesta, no, pero para nada. Me parece que, mira, en nuestra comunidad procuramos tener libres pensadores, que es un pensamiento de otro de mis mentores que respeto mucho y es el hecho de cada uno tiene la opción de opinar porque podemos estar viendo la misma cosa, pero lo vemos desde puntos de vista distintos y está perfecto. Y eso nos permite tener esa libertad, ese libre albedrío del que hablas y cada quien tomará las decisiones y cada quien tiene su camino y cada quien tiene su momento y está perfecto. El tema es ver cómo poder seguir cada uno de nosotros bajo nuestros principios y valores y de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo a nuestra percepción, cómo seguir esto. Pero fíjate que hay una de las cosas que siempre talla un poco, ¿no? Porque cuando van a decir, bueno, ok, si el punto está en que somos muchos, en que no debimos estar, en que aquí hay un desequilibrio, em, entonces, ¿qué hacer ahora? Porque ya estamos metidos en el meollo, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer?
seguir renegando de lo que pasó antes y no, vamos a ponernos manos a la obra y a solucionar de alguna manera, aportar un grano de arena para solucionar este tema. Y desde tu punto de vista, ¿cuál es ese grano de arena? Buenísimo, sí, sí, porque en realidad la respuesta que yo te di no te la di completa porque faltaba decir, bueno, bien, perfecto, ya entendí que hicimos cosas erróneas, se podría decir, Mm. ¿no? O sea, el humano desde su concepción de hace miles de años que empezó a sembrar y eso es una mala praxis desde mi punto de vista y lo sigo sosteniendo de aquí hasta que me muera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Matar a toda la gente? Sería una decir, bueno, hay gente que está pensando literalmente y lo está haciendo, está ejerciendo, que no voy a entrar ahora en ese tema, pero hay gente que está literalmente tratando de disminuir esa cantidad de población que ha crecido en forma descomunal. Sobre todo porque, a ver, también son mano de obra barata y sobre todo, si uno no piensa demasiado, mejor todavía. Entonces, en un momento se necesitó mucha mano de obra barata. ¿Por qué? Porque la era industrial, de alguna manera, nos hizo necesitar, entre comillas, para trabajar en las fábricas, para todo eso, se necesitó mucha gente. Ahora, con toda la era de la inteligencia artificial, la era ya un poco más Desarrollo. donde uno ya no necesitamos tanta gente, bueno, hay gente que está tomando la decisión de eliminar a unos cuantos porque cree que somos muchos. Pero bueno, repito, no voy a entrar en ese tema. Lo importante acá es entender, primero, ser consciente del diagnóstico, porque si uno no es consciente del diagnóstico, sigue haciendo las cosas sin pensar y sigue creciendo la población sin analizar que hay cosas que no estamos teniendo que hacer. Por ejemplo, esto de sembrar y producir cada vez más cantidad de kilos, porque es algo que nos han bajado la línea en la cabeza, nos han dicho, no, hay que producir más kilos porque la población sigue creciendo y hay que producir más cantidad de kilos y tenemos que ser más eficientes, qué sé yo. Cuidado con este paradigma, porque en realidad eso es lo que hace que después cada vez haya más gente. Entonces, no es la solución producir más cantidad de kilos, porque incluso la cantidad de comida sobra en el planeta. La otra Exacto. pregunta es, ¿y por qué alguien tiene que producir para todos los demás? ¿Por qué cada uno de nosotros, hablando de permacultura, no puede hacer su propia huerta en su casa? ¿Quién dijo que no se puede hacer? Lo que pasa es que también, como ha crecido la población, han aparecido eh, urbanísticamente lugares donde en vez de haber un lugar natural, hay edificios. Entonces, en muchos lugares, obviamente, se hace muy difícil producir en su propio hogar. Yo entiendo eso, pero bueno, es parte también de las malas praxis. O sea, fíjate hasta dónde llegó la cosa, que hemos creado edificios de 100 pisos donde no se puede utilizar la naturaleza para poder nutrirnos. Entonces tenemos que sí o sí depender de un supermercado que nos dé la comida y entonces hay, no sé, 1000 productores que producen para todo el planeta. Y eso es también, es complicado salirse de esa situación, porque ya está, como vos dijiste, bueno, ya estamos en esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, yo lo que diría es, primero ser conscientes de esto. A lo mejor en vez de tener 3 hijos, 4, 5, y a lo mejor tener uno, porque si no, seguimos también generando nosotros mismos el mismo problema. Nosotros nos estamos generando el problema. Entonces, nada, no digo no hacer el amor. Lo que digo es, bueno, tratemos de ser un poquito más conscientes, coherentes con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que proyectamos, con lo que hacemos. Ahora bien, si vamos meramente al tema agronómico, si bien estos temas que yo acabo de mencionar no hay que dejar de pensarlos, porque si no uno sigue haciendo más de lo Sí, mismo, decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos desde lo agronómico totalmente para producir con menos tóxicos y no necesariamente más cantidad de kilos, porque no es lo que necesitamos? Eso es una falacia. Eso es una falacia total que nos hacen creer que tenemos que producir más kilos. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuántos kilos necesitamos producir? Bueno, yo diría,
lo que la genética de cada planta, que además está modificada, como si esto fuera poco, ¿no? Pero bueno, lo que la genética de la planta da, pero sin, y acá viene el punto de la respuesta más importante, pero sin deteriorar el medio ambiente, o sea, los ecosistemas no tienen que ser deteriorados, porque si no, además de los problemas de la multiplicación descomunal de personas, además hay que agregarle la toxicidad de la manipulación que se hace hoy con la agronomía. La agronomía hoy no se puede concebir sin fertilizantes de síntesis química, sin insecticidas, sin fungicidas, sin herbicidas. No se puede concebir hoy bajo ese paradigma. Entonces, bajo ese paradigma, es lógico necesitar toda esta cantidad de porquerías. ¿Por qué? Porque estamos produciendo de una manera totalmente artificial. Ahora, la propuesta y la respuesta a tu pregunta es, ¿se puede hacer de otra manera? Sí, no es que se puede, se debe hacer además de otra manera. Entonces, no nos tenemos que basar en los preceptos que aprendimos en la facultad, que hay que producir con insecticidas, fungicidas, herbicidas. Pues, no, ¿por qué hay que usar insecticidas y fungicidas bajo ese paradigma? Porque estamos yendo tan en contra de la naturaleza que las plantas están en un precario equilibrio, precario equilibrio, con lo cual cualquier cosita hace que se enfermen. ¿Por qué? Y porque no hay fertilidad en los suelos y entonces las plantas están comiendo cualquier porquería, están comiendo papas fritas de McDonald's, ¿está? Están Están comiendo comiendo comida papas fritas chatarra. comida chatarra. Entonces, ¿cómo no se va a enfermar? A ver, si nosotros comiéramos todos los días en McDonald's, que ojo, yo también como en McDonald's y me encanta, y cada tanto lo hago, ¿tal? Y lo disfruto. Ahora, pero imagínate comer todos los días en McDonald's. ¿Cuán, ¿Cuánto vas a tardar en enfermarte? Muy poco. Entonces vas a tener que estar tomando medicamentos para poder solucionarlo. Ese es el concepto de la agronomía hoy en día. Es trabajar con porquerías que lo único que hacen es enfermar a las plantas. Entonces, por eso es que necesitas insecticida fungicida. Ahora, si nosotros cambiamos este paradigma y trabajamos en lo que se podría llamar falsamente, no me gusta tanto, pero agroecología, ¿sí? O sea, ¿se puede trabajar? Sí, se puede trabajar con rindes realmente de buen nivel rentable. Sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque además, trabajando bajo ese formato, no vas a tener que usar o gastar dinero en insecticidas, fungicidas, ni herbicidas, ni en fertilizantes. Entonces, no es más caro, porque además nos hicieron creer que la agricultura orgánica es más cara. Es mentira, no es más cara. Entonces, claro, a la gente le venden productos orgánicos, llamale orgánico porque no son orgánicos, pero llamale orgánico, y encima te lo venden más caro. Entonces está todo mal, todo está mal. Hay que mezclar y dar de nuevo. Entonces, el paradigma se debería basar en trabajar de una manera sensata y es justamente lo que vos y yo, de alguna manera, estamos permanentemente comunicando, capacitando a los productores, capacitando a los técnicos para que Ujú. cambien su forma de entender la agricultura. Y hay muchas maneras de producir más sano, de nivel productivos altos realmente y con relativamente bajos costos o mejor relación costo-beneficio, si se quiere. Así es. ¿Mm? Así es, creo que esto que mencionas, Carlos, es súper importante y no se trata, desde mi punto de vista, desde esta orilla, de tildar o de decir, eso está mal. Mira, cada quien que haga lo que corresponde, creo que cada quien tiene su nivel de evolución y de, y de esa conexión que tiene con la naturaleza o no la tenga. Creo que cada quien tiene su camino, pero el punto está en cómo podemos nosotros hacer y entender nuevas formas que no son tan nuevas, que vienen trabajándose desde hace mucho tiempo, que estamos retomando muchos conocimientos ancestrales, que los estamos adecuando al mundo
digamos que está ahora volátil y que definitivamente se mueve mucho más rápido y que por ese afán perdemos de vista lo realmente importante. Y reconocer que hay formas que definitivamente pueden alcanzar niveles productivos, como bien lo dices, y tú y yo trabajamos en este campo, demostramos cada vez que se puede el hecho de tener la rentabilidad de un cultivo, no nos paramos a pensar que tenemos las herramientas dentro de nuestro ecosistema, dentro de nuestro alcance, en nuestra finca, en nuestro rancho, en nuestro espacio, y cómo traducirlas y cómo manejarlas de manera eficiente, que es lo que, pero para ello necesitamos entender cuáles son los principios básicos. Si no, vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a seguir pensando que lo que necesitamos es una fórmula mágica para que haga así y las cosas se produzcan por sí solas. Entonces creo que es la cruzada del elefante que tantos nos reímos tú y yo, que empujamos y que muchos más están empujando, que ya tú me dirás de qué tamaño es el elefante, pero es cómo interaccionar con esas situaciones y entender que hay nuevas formas. No, en mi caso me gusta compartir herramientas que la gente pueda tener a mano, que amueblen su pensamiento, su cerebro, su mente y que puedan tener más herramientas para tomar decisiones. Pruébate la idea y ya vas a saber si te funciona o no. Pero cuando te pruebes una idea, de verdad, hazlo con todo el sentido y con toda la honestidad posible, porque de lo contrario, hacerlo a medias, que es de lo que culpan cada rato a los bioinsumos que no están bien preparados o esto, y por eso nos dimos a la tarea de trabajar en la calidad de los mismos y demostrar que efectivamente se puede hacer. ¿De qué nos sirve una altísima productividad a un alto costo económico y que no compensa las entradas con las salidas, primero? Y lo segundo, el costo ambiental que esto nos genera. Pan para hoy, para hambre mañana. Y el tema también está no estamos viendo esos costos que tiene para nuestros activos más importantes, que son nuestros recursos naturales. Y no son nuestros, los recursos naturales que están allí, que somos parte de la naturaleza y no somos dueños de ello. Entonces, a mí me gustaría, Carlos, en vista de esto que has venido mencionando, ¿cómo trabajas tú, por ejemplo, con estos productores? Porque tú trabajamos, digamos que con productores que están en la parte convencional o que están en ese tránsito, o cómo poder trabajar en esos espacios donde, bueno, ok, sabemos que hay otra manera y que la situación nos está llevando a ser más productivos, a ser más eficientes, pero teniendo en cuenta la sostenibilidad que tiene tres patas: lo social, lo ambiental y lo económico. De lo contrario, pues simplemente no es sostenible. Dejémonos de tonteras. Entonces, en ese caso, ¿cómo trabajas tú? Bien. Sí, yo creo que de lo que estabas diciendo recién se desprende algo muy importante que la gente, si bien lo mencionaste, pero creo que le voy a dar un poquito más de refuerzo a ese concepto, es que Perfecto. de los espejitos de colores, ¿no? De la magia que la gente está esperando, porque, claro, la gente está acostumbrada a seguir haciendo lo que venía haciendo y creer que poniéndole un producto biológico se soluciona todo. ¿Está? Eso es típico, típico del humano. Es decir, bueno, eh, vamos a pensar en la agricultura, ¿no? Un productor que hace agricultura convencional con insecticidas, fungicidas y lo demás, y le dijeron, porque ahora todo el mundo está hablando de productos biológicos, o sea, vos levantás una piedra y aparece un producto biológico, ¿no? O sea, por todos lados ahora hay productos biológicos. Entonces, estos bioinsumos, obviamente que también vos lo mencionaste, hay algunos que están diría, de calidad regular, hay algunos de muy buena calidad, pero no importa que sea de excelente calidad. Eso jamás va a funcionar porque no se entiende la manera de uso de eso. O sea, si uno sigue haciendo lo mismo y le pone, supongamos, una bacteria al sistema, no va a pasar absolutamente nada, no va a cambiar nada, nada, absolutamente nada. Va a seguir siendo una porquería desde el punto de vista agronómico, el manejo
tóxico y totalmente desequilibrado. Lo que hay que hacer, y que es lo que nosotros permanentemente hacemos hincapié, es, bueno, a ver, vos estás haciendo esto, ¿sí? Tendríamos que ir hacia esta propuesta, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esa transición para pasar? Bueno, tenemos que ir dejando de hacer las malas praxis, dejando de usar determinados insumos de síntesis química y al mismo tiempo tenemos que ir introduciendo las buenas praxis y los elementos biológicos que sean necesarios u orgánicos, no solamente biológicos, Sí, sino enmiendas orgánicas que también son indispensables. ¿Tá? Entonces, esa transición es fundamental. No, no podemos dejar, o sea, mantener lo que estábamos haciendo y solamente ponerle un bicho distinto, porque eso no va a hacer ningún beneficio. Tampoco podemos dejar de hacer todo de golpe, todo lo que veníamos haciendo mal, y hacer ahora todo lo biológico, porque va a ser un desastre también. Este es el otro problema que a veces no entiende la gente. Dice, ah, bueno, yo entonces no pongo más insecticidas, fungicidas, herbicidas, no pongo más fertilizante, no hago nada más, y le pongo productos biológicos. Y le va mal. ¿Por qué le va mal? Porque si durante 20 años un suelo y un ecosistema estuvo desarrollado a partir de elementos artificiales, ese suelo ya no sirve más. Es un suelo que está absolutamente infértil. Entonces, si yo a un suelo infértil le quito esa droga que le estaba dando, pues va a seguir infértil, por más que yo le ponga esto, porque lo biológico es transicional, es un proceso. Entonces, para que ese suelo vuelva a ser fértil, necesita un proceso, así como necesita un proceso de degradación, porque para que degrade un suelo un productor le llevó muchos años, bueno, también tiene que haber un proceso inverso de muchos años para que se vuelva a reponer, a revitalizar ese suelo y vuelva a ser fértil. Entonces, esto es lo principal que uno tiene que transmitir cuando empieza un proceso de transformación, ¿no? Primero es una descontaminación, es como una persona que fuma mucho, durante muchos años fumó mucho, bueno, esos pulmones y todo el organismo entero está hecho trizas. Entonces, por más que deje de fumar, al día siguiente ese organismo sigue estando hecho trizas. Le va a llevar años hasta que ese organismo se vuelva a recuperar. O sea, lo que tiene de bueno los ecosistemas es que se vuelven a recuperar. así es. Están vivos. O sea, independientemente hagamos lo que hagamos, somos materia orgánica todos, ¿verdad? Ujú. Y esto es lo maravilloso del ciclo de la materia orgánica, porque todos estamos pensados para poder terminar y empezar el ciclo de otra forma, ¿verdad? Empezar a nutrir en otro aspecto y empezar a ser parte nuevamente de la naturaleza y no como dueños. Entonces, creo que entre más rápido lo entendamos, va a ser mucho más eficiente. Y por eso hablamos también de circularidad y hablamos de sostenibilidad y tantas palabras que ahora se pusieron de moda. Yo, la verdad, gracias a Dios que se ponen de moda, me parece que hay que ser coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos. Si yo toda la vida he hecho una cosa y de repente se me ocurrió cambiarme de bando y ahora decir que estoy en este lado, cuidado, como dices tú, porque aquí hay que tener criterio para poder hacer las cosas. Y es importante que hagamos esa transición desde el conocimiento, desde saber cuáles son esas condiciones, desde la observación, desde la práctica. Creo que son factores fundamentales y que diferencian claramente a una persona que tiene ese concepto claro y una persona que no. Porque para tomar, bien decías, Carlos, hace un momento, cuando se toma la decisión de hacer esa transición, el primero que tiene que estar consciente es el dueño de la tierra, el dueño del negocio, el dueño del cultivo, los operarios, sus familias. O sea, es un trabajo que hay que venir haciendo y que muchas veces desconocemos y por eso muchas de las acciones que hacemos en campo no funcionan, porque por más que hagamos, pues simplemente no está, digamos que no hay ambiente para desarrollar la situación, ¿verdad?
Y creo que desde ese punto de vista tú abordas muchas cosas de forma muy, digamos que tajante, que es una de las cosas por las cuales a mí me gusta hablar contigo y es al pan pan, al vino vino. Y por eso nacen los agromitos, ¿verdad? Los agromitos son esas cápsulas que tienes tú, esos pensamientos donde simplemente, a ver, queridos míos, vamos a ver qué es lo que nos están diciendo. Entonces, creo que es uno de los ejercicios que nos interesa comunicar, que es importante que tengamos criterio para tomar esas decisiones. Y si tuvieras que escoger un agromito, ¿verdad? Uno de esos tantos, pero el que más ves cuando quieres trabajar con productores dentro de tus proyectos, Carlos, ¿cuál es el más común de todos? El agromito, el principal es, de alguna manera que ya lo vine diciendo, es Ujú, creer que hay una sola manera de hacer agricultura, ¿no? Creer que la fórmula es la que nos bajaron desde la facultad, y es usar insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes, y que no hay otra manera de producir. Ese es el primer agromito básico, 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 pero hemos llegado a ser 52 agromitos, imagínate, ajá. y todos Y son realmente contando. relevantes, todos son importantes, sí, sí, pero este me parece el vital, el principal. Decir, bueno, si uno no entiende que hay otra manera, y bueno, va a seguir siempre dando vueltas sobre lo mismo. Y lo que pasa es que va a llegar un momento, que es el que ya está llegando, donde la caca te llegó acá. Y Ujú, ya ya no o hay más. cambiás o cambiás. ¿Tá? O sea, lamentablemente el humano es bastante, diría, no sé, perezoso para cambiar. No sé, hay términos más fuertes, ¿no? Pero digo, el humano, Resistencia. Hay sí. mucha resistencia a generar cambio. Me parece que de repente es esa. Sí, exactamente. Entonces, hasta que no se golpea, hasta que no le pasa un camión por encima, no hace el cambio. El 90%. Ahí hay una frase que me encantó una vez que escuché que dice que sabio es aquel que aprende de los errores de los demás, ¿tá? Así es. No de los propios, de los demás. El Porque que aprende de los propios es inteligente. ¿Mm? y el otro es sabio. Exacto. Y creo que es una de las razones por las cuales estas conversaciones a mí me nutren tanto y espero que a las personas que nos vean y que nos escuchen, Carlos, realmente les genere esta semilla para que vean que hay otra forma de hacer las cosas, que simplemente hay personas que estamos trabajando en este camino y que es importante que entendamos cuáles son esos principios. Pero si hablamos de bioregeneración, que es el tema que, digamos, de alguna forma tú y yo hemos venido trabajando, sobre todo para recuperación de suelos, que es uno de los recursos más importantes y como productores agrícolas, no dimensionamos el poder que tiene un puñado de tierra, ¿verdad? De suelo como tal. No de polvo, no de sustrato, de suelo. Entonces, desde ese punto de vista, Carlos, me gustaría que nos dijeras ¿cómo ves tú el hecho de que un agricultor, o sea, cuál sería el paso a paso para que un agricultor empiece a hacer esa transición a esa regeneración de suelo? ¿Cuál es ese paso a paso? Pero creo que antes de eso, antes del paso a paso, creo que me salté de una pregunta y estaría bueno que nos dijeras cuál es el síntoma de un suelo que está hecho trizas. Ujú. Sí, sí. En realidad, uno a veces en el suelo degradado, a veces es muy claro, ¿no? O sea, bueno, Mm, un suelo compactado, por ejemplo. ¿Tá? Un suelo compactado, literalmente, ojo, un suelo compactado, no estoy hablando naturalmente compactado, como puede ser, no sé, si uno va a una montaña y ve que los suelos son prácticamente piedra, bueno, ese tipo de cosas no, yo estoy hablando de un suelo que en algún momento tuvo una fertilidad y con el tiempo se quedó compactado. ujú, ¿Tá? O sea, estoy hablando cómo se enfermó un suelo. Bueno, ese es uno de los síntomas más claros. Si se compactó, quiere decir que algo mal se hizo. Si antes estaba bien y ahora está compactado, eso es uno. La
salinización es otro. Cuando uno ve, es más, cuando ya ve la sal ahí, definitivamente sabe que si antes no pasaba y ahora pasa, es otra manera muy simple. No hace falta hacer ningún tipo de análisis químico ni nada. O sea, hay cosas que se ven. El otro síntoma típico es ver cómo una planta está débil, que una planta se enferma, que una planta... O sea, cuando una planta se Estresada. enferma, la gente no se da cuenta que no es que la planta se enfermó porque sí, De porque la gente no repente, entiende, claro, pero no entiende que la planta es parte del suelo. O sea, que en definitiva lo que nos está indicando la planta es cómo está el suelo. Si la planta está débil, la planta está enferma, nos está indicando que el suelo está débil, que está enfermo. ¿Por qué? Porque la planta y el suelo están unidas, no pueden, no están separados. No es que la planta está en el aire y el suelo está a 2 metros. No, es todo lo mismo. Entonces, lo que veamos nosotros como síntoma en la planta nos está indicando cómo está el suelo. Entonces, digo, estas son formas fáciles de verificar suelos degradados. Ahora, si uno quiere profundizar un poco más y ver, darle un poco más de sentido y poder verlo, bueno, estas son métodos, se llama cromatografía, es una técnica que utilizamos bastante, que yo lo aprendí con Jairo Restrepo. Bueno, aprendí a esto que en realidad Jairo lo sacó de un alemán Pfeiffer que hace ajá, 100 años inventó esto, ¿no? Que estaba en la biodinámica, tal cual como vos dijiste al principio. La biodinámica sería como la madre de la agricultura, si bien también desde mi punto de vista es una mala praxis, pero dentro de todas es bien la menos llevada, peor. bien ¿Está? llevada. Sí, creo Claro, que bien llevada es la que menos impacto negativo puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque uno está dándole o sea, entrando y saliendo, todo, o sea, todo lo que sale vuelve a entrar de alguna manera. Ahí hay un ciclo, hay un círculo, entonces incluso y también está incluido los animales. Bueno, todo eso, por eso yo digo que la biodinámica sería la menos peor de todas las agriculturas. Y bueno, Pfeiffer eh, se basó en lo que decía Rudolf Steiner, que era así es. el padre de la biodinámica, ¿no? Entonces, Sí, de estamos, hecho creo estamos que es una de las inspiraciones más grandes que cuando empezaron a trabajar, pues estaban, ya tenían varias prácticas, pero realmente entender la cromatografía como una técnica que es capaz de aflorar ese comportamiento de esos recursos tan importantes que pueden ser vistos como seres o pueden ser vistos como parte, digamos que de estructura viva, que no están ahí por simple casualidad, sino que todo es una causalidad. Entonces, desde ese punto de vista, empezamos a darnos cuenta que hay un mucho más grande, que podemos hacer todavía mucho más zoom, que si pensamos que la microbiología es el más pequeño, no, 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 todavía nos falta hacer mucho más zoom. Entonces, esta técnica creo que pues, hemos venido trabajando, Carlos, y que desde el punto de vista es una buena herramienta y que como bien decías, Tiao y Jairo Restrepo en su libro, pues documentaron para que muchos de nosotros podamos entenderlo más desde la parte técnica y trabajarlo, pero allí el trabajo está en saber entender y ver qué es lo que está pasando y cómo relacionamos con nuestro entorno. Porque cuando lo vemos solamente como técnica, pierde todo el sentido desde mi punto de vista. Y es simplemente, y bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Porque el matacho está bonito. Que don Pfeiffer me perdone que se debe estar revolcando diciendo matacho, que el cromatograma está muy bonito, pero ¿y qué significa esto? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Bueno, para eso están las demás herramientas, para poder leer, para poder ver, para poder entender ahora qué hago yo con esto. ¿Y qué hacemos con esto, Carlos? bien. Está bueno esto, porque claro, la pregunta del millón, porque el productor como está acostumbrado a ponerle la píldora mágica, Ujú. entonces, claro, la pregunta que sigue siempre es, bueno, ¿y cuántos kilos de urea le pongo?
No, no estoy hablando de urea, no estoy hablando de nada de eso, estamos hablando de otra cosa, estamos en otro plano, ¿no? Cuando uno mira una cromatografía, en realidad lo que estás viendo es todo el ecosistema, cómo está funcionando, o sea, qué nivel de equilibrio o desequilibrio hay. Entonces, Yes. el tema es, bueno, si está muy desequilibrado el sistema, entonces hay que tratar de equilibrarlo. Y no se equilibra poniéndole urea o poniéndole, no sé, X cosa. O sea, se equilibra haciendo lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Tratando de dejar de hacer prácticas inadecuadas para empezar a hacer prácticas adecuadas, sacar elementos tóxicos del sistema y empezar a meter estos otros elementos. Entonces, digo, lo que sigue es de alguna manera armar una receta, si se quiere, en el buen sentido de la palabra receta, Ajá, o sea, un protocolo de cómo vamos a trabajar de ahora en más. ¿Qué cosas vamos a sacar? ¿Qué cosas vamos a meter? ¿Cómo vamos a modificar esto? Bueno, eso es un poco el diagrama que tenemos que desarrollar nosotros junto con el productor, porque también el productor tiene que estar involucrado en esta decisión. No es que exacto. nosotros somos Dios y le decimos, deberás hacer, no deberás, no, no matarás. No, no, no es así, ¿viste? No, no. Es un consenso con el productor en función de cómo él trabaja, qué herramientas tiene, bueno, a ver cómo adaptamos todo este cambio a su forma, porque tampoco lo vamos al pobre productor, lo vamos a decir, bueno, a partir de ahora tenés que subir la montaña 10 veces por día, tenés que hacer 5 saltos en el aire y tenés que levantarte a las 3 de la mañana, meterte en una laguna de agua helada. No, no, no es eso. O sea, tenemos que tratar de adaptar a lo que él está haciendo algunos cambios de manera transicional para que tampoco se vuelva loco, porque si no también puede ser contraproducente. Le decimos, mira, esto no lo haces, esto no, esto no, esto no, esto no. Y el pobre tipo se puede llegar a pegar un tiro y dice, no, bueno, anda, anda con tu fórmula, anda con tu hipismo, anda a otro Con tu lado. incienso y hierbas a Claro, otro lado. claro, Sí, se va, creo viste, con que la túnica. Sí, sí. No, Sí, no, creo no. que aquí es importante que podamos entender que no importa el hecho de que la cromatografía en algún momento sea esa expresión espiritual de esas materias que se encuentran allí disponibles. Y no lo digo desde digamos que un símil o una forma para no, es exactamente eso. Entonces, pero bueno, mm, digamos que viniéndonos nuevamente a este tema, es cómo nosotros empezamos a tener en cuenta esas condiciones. Y tener conciencia creo que sería el primer espacio. Tener certeza de qué es lo que estamos haciendo. O sea, no solamente que es el consciente, que es esto que tenemos nosotros como humanos, que nos hace distintos y que nos hace los animales, entre comillas, más evolucionados, y esa conciencia, cómo poder hacer esos ajustes y esos cambios a este tipo de agricultura que podemos ir trabajando. La otra cosa es, bueno, si la ciencia nos dice, y uno de los más grandes exponentes de la ciencia que era Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, locos somos de pensar que vamos a hacer algún cambio. Entonces, el tema es, bueno, pues vamos a encontrar formas más amigables de poder cumplir con el objetivo, digamos que objetivos que sean reales, que sean traídos a tierra, que no nos vayamos ni nos salgamos de límites y poder empezar a trabajar de cómo empezar a jugar, entre comillas, y con todo el respeto posible, con esas variables. Cómo trabajar con mis semillas. Por ejemplo, trabajar con semillas que son nativas, que son capaces de adaptarse y adaptarse a esas condiciones de estrés en un determinado ambiente. Cómo poder hacer policultivos de tal manera que no haya una diversidad, sino que entre todos nos apoyemos, y para eso están las micorrizas, cómo se apoyan entre todo el sistema de raíces, cómo se comunican, cómo trabajan en equipo y cómo renace nuevamente ese ecosistema, pero no es algo que se logre de la noche a la mañana, ¿verdad, Carlos?
Ujú. Entonces, Sí, sí. me gustaría preguntarte y que nos dieras, por ejemplo, varios ejemplos. Allá en Argentina, pues tú trabajas con viñedos, trabajas también con productores de grandes extensiones, porque creo que es uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos cuando trabajamos con productores de grandes extensiones. Es el reto más complejo de todos, porque cuando tenemos una parcela pequeña, podemos captarlo, lo vemos fácilmente, vemos ese cambio de manera transicional, pero lo vemos rápido. Pero en un cultivo, en un monocultivo, tan rápido que lo que busca es sacar la máxima experiencia, ¿cómo trabajas tú en esas condiciones? Bien. Sí, es muy importante entender que este tipo de propuestas nuestras, obviamente que si yo pudiera decirle al productor, mira, en vez de producir 1000 hectáreas, tendría que producir 100, obviamente me va a sacar a patadas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es inteligentemente adecuarme a su concepto y tratar de que esas 1000 hectáreas que va a hacer las haga con el menor impacto ambiental posible, no solamente por una cuestión de que todos somos parte del ecosistema y nos afecta todo lo que haga ese tipo, nos afecta a todos nosotros, sino porque él tiene que entender que hay una manera mejor y más rentable de poder trabajar, ¿no? O sea, esto es Ujú. importantísimo. Entonces, para un tipo que tiene 1000, 10.000, o sea, hay gente acá que tiene 200.000 hectáreas, literalmente, ¿tá? Que hacen trigo, maíz, soja, girasol, en superficies así como te estoy diciendo, ¿no? Ajá, sí, sí. Estamos hablando de poblaciones enteras, o sea, ya ciudades enteras de un solo cultivo. Entonces, bueno, en esos casos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? No es que lo engañamos, pero le hacemos creer que le estamos poniendo o reemplazando un fertilizante de síntesis química por un biofertilizante para que él no se sienta tan apabullado y no empiece ya con barreras mentales. Entonces, al principio yo le estoy hablando más de un biofertilizante que también mejora el suelo, ¿tá? Ujú, Pero como, ujú. diría, como algo secundario lo de la mejora del suelo, aunque realmente es lo primario. ¿Ah? Entonces, Sí, sí. casi que lo engaño diciéndole, te voy a vender un biofertilizante y entonces vos en vez de usar, por ejemplo, 200 kilos de urea, ahora vas a usar 100 en esta primera campaña. ¿Sí? Los otros 100 yo te los voy a dar de manera biológica y orgánica. Y bueno, y se queda tranquilo, se queda tranquilo. Entonces, yo lo que le muestro en una primera instancia es que pude reemplazar 100 kilos de urea y se produjo la misma cantidad de kilos. Entonces, ya está, ya por lo menos me gané la confianza de que no le estoy vendiendo espejitos de colores. Humo. Sí, Pum. ¿Tá? Entonces ajá, ya lo ve en su propio campo. Obviamente que nadie en su sano juicio que tenga 1000 hectáreas, me va a decir, bueno, voy a hacer las 1000 de un solo saque. No, no. Va a ser 10 hectáreas primero con esta es. tecnología. Si ve que le fue bien, al año siguiente hará 50 y al otro año a lo mejor hará 500 y después hará 1000. ¿Tá? O sea, va incrementándose a medida que él va viendo resultados Ujú. y con Sí, bajo riesgo de que pierda dinero, ¿viste? O sea, entonces, esto es un poco casi diría la estrategia comercial más que técnica. sí. Bueno, Eh, fíjate que en eso trabajamos. Tenemos ciertas diferencias tú y yo con lo que hacemos, porque yo, digamos que lo primero que le digo es, mira, vamos a comparar y vamos a hacer. Y ya tú me dirás cuál de estas opciones es la que te está generando mejores resultados. Evalúas económicamente qué es lo que estás haciendo y después hablamos, nos sentamos y hablamos. Pero antes de cualquier otra cosa, no me creas nada, prueba, ¿verdad? Prueba lo que te estoy diciendo. De repente, evalúa, mira bajo tus términos y luego hablamos. Y es una de las formas que hemos venido trabajando, Carlos, y creo que ha venido generando impactos y a veces en estos temas y con estas amplias producciones y con este afán que tenemos de hacer mil cosas que a veces está bien que, bueno, estamos en una sociedad que necesita ir rápido, sí, donde la velocidad
es una de las características importantes y no podemos desconocerlo. Y también es importante entender cuáles son esos dolores que tiene ese productor, porque a fin de cuentas no solamente está soportando una familia, sino muchas familias que trabajan en esos campos. Y a veces no entendemos esos aspectos sociales y culturales y nos llevamos ciertos golpes importantes, que creo que es uno de los golpes que a veces vemos muy comúnmente, y decir que las cosas son tan fáciles como cambiar esto por esto, no, es estar totalmente equivocado con el tipo de agricultura natural, orgánica, biológica, biodinámica, agroecológica, regenerativa, la que quieras. Todos tienen principios que me parece que tienen aspectos importantes que buscan una mejora. Todas buscan el beneficio. Ahora, ¿cuál de ellas se acomoda más a tu forma de hacerlo? Tú escoge, mídete, pruébate, haz una idea y luego ejecuta, pero seguir acumulando aquí conocimientos y charlas y quejas y eso no sirve de nada. Eso no sirve de nada. Nosotros solamente abrimos una, una posibilidad. La probabilidad de que se logre está en las manos de los productores que deciden o no hacer ese ajuste. Y creo que es una de las reflexiones que podemos encontrar en cada paso que damos. No sé Ujú. si pienses igual, Carlos, o no. Sí, Mm, sí, sí, sí. Y digo, como para ya cerrar, más que nada ajá, porque yo ahora sí, sí. tengo que irme, pero eh, sería, bueno, todo eso se va monitoreando Ujú, como parte también del servicio que nosotros brindamos, es el monitoreo de la savia de las hojas, que es lo que nos va diciendo si realmente la planta está comiendo bien o no, o sea, si se está nutriendo adecuadamente y si está con algún tipo de riesgo de alguna patología. Todo eso lo vamos monitoreando, es parte del servicio que brindamos, y creo que con esto la probabilidad de que le vaya mal es mínima, porque justamente semanalmente estamos midiendo cómo viene el cultivo. el comportamiento. Ujú, Entonces, con eso nosotros bajamos muchísimo el riesgo de que pueda haber algún problema, salvo que sea un problema climático inmanejable, que sea un granizo, bueno, eso ya no lo podemos manejar, pero todo lo demás lo vamos siguiendo junto con el productor para que él vaya viendo que realmente va todo en orden. Así que es raro llegar al final o sea, sin el resultado esperado, ¿no? así es, así es. Creo que es una de las formas que trabajamos. Les estamos contando cómo hacemos las cosas nosotros y qué de repente pueden tomar ustedes como ideas, queridos bioproductores, para poder ajustar y adecuar de acuerdo a sus procesos, de acuerdo a sus sistemas, de acuerdo a su camino, ya cada quien verá. Pero si tuvieras que dejar tres cosas, Carlos, tres cosas que un productor agrícola puede empezar a hacer para manejar correctamente su suelo, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es hacer un diagnóstico, ¿no? O sea, un diagnóstico correcto. Este sería el paso número uno, Ujú, indefectible, ¿no? Eh, el segundo paso es, bueno, tomar conciencia de que hay una manera distinta de hacer las cosas y que podemos demostrarle de que esto realmente se condice con lo que estamos diciendo. O sea, no es que estamos hablando teóricamente, sino que lo podemos demostrar en el campo. ¿Tá? O así sea, es. que él se abra a que existe una posibilidad diferente, ¿no? Y lo otro es medir todo el tiempo, medir, porque si uno no mide, no No sabe se si puede está, mejorar. no se Así puede es, mejorar. Entonces creo así que es. son las dos o las tres cosas más importantes a tener en cuenta. Pero primero, abrir la cabeza, abrirse a que existen otras posibilidades. Si no, no hay forma que hagamos nada, Sí, sí. realmente. Empezar a pensar fuera de la caja y empezar, creo que una de las cosas que estás mencionando, Carlos, es importante y es ver, ¿y ahora cómo hacemos para salirnos de este embrollo en el que nos metimos? Bueno, pensando, haciendo, trabajando. De la misma manera en la que nos metimos acá, tal vez no sea la salida. Vamos a encontrar otra forma, vamos a buscar otras alternativas y vamos a empezar a trabajar.
Carlos, de verdad ha sido, como siempre, un placer hablar contigo por ahí. Pues queda la puerta abierta por si quieres venir nuevamente a compartir con todos nosotros y hablar un poco más en profundidad de algunos temas que son un poco más espinosos ¿sí? y que, bueno, podemos compartir todos juntos. Carlos, de verdad, agradecerte infinitamente por lo que haces. Vamos a dejar acá en la descripción del episodio dónde encontrarte, cuáles son tus cursos, cuáles son esos trabajos que has venido haciendo para que se den cuenta que no es embuste, es real. Aquí estamos trabajando y haciendo cosas en conjunto y bueno, agradecerte por tu tiempo, por tu infinita generosidad, por estar despertando a muchas personas aquí. Y nada, ¿qué quisieras dejarle de pensamiento así rápido a los bioproductores en este caso? Bien, bueno, yo diría exactamente todo lo mismo que dijiste vos, pero lo diría para vos, porque estamos en el mismo plano, ¿tá? Y estamos haciendo lo mismo, así que el agradecimiento es mutuo, esto es win-win, todos ganamos, ¿no? Así No, es. y al productor le diría que, nada, que escuche todas estas palabras y que realmente se ponga a pensar de verdad, a ver si lo que estamos diciendo es una locura o no, ¿no? O sea, que use su tiempo para profundizar en estos temas que no son temas menores porque tienen que ver con, o sea, uno a veces cree que haciendo mal en su lugarcito no tiene impacto en el resto. O sea, todo lo que hagamos mal en nuestro hogar tiene un impacto en el resto. Eso, Pregúntale a la mariposa monarca. exactamente, tal cual, ¿no? Aparte, hablando de mariposa, dice que el aleteo de una mariposa en Pekín puede generar un huracán en Así Nueva es. York. Bueno, esto es así, o sea, la, la teoría del caos es difícil de ver. Hay un montón de cosas que no estamos pudiendo ver, pero porque a veces no nos sentamos a profundizar. No nos dejemos llevar por lo que dicen los medios, porque los medios de comunicación son de 4 grupos en todo el planeta y lo único que buscan es que uno escuche, vea y piense en lo que ellos quieren transmitir. Entonces, digo, tratemos de darnos cuenta de que todo el tiempo nos están queriendo vender lo que ellos quieren que vos veas. Entonces, cuando dejamos de ver televisión, te aseguro que te cambia la vida, porque empieza uno a usar sus propias herramientas, que siempre las tuvo, pero hoy las tiene totalmente bloqueadas porque no nos enseñaron a usarlas. Nosotros tenemos telepatía, tenemos un montón de sentidos que no los usamos. Ujú. No los usamos. Entonces, lo que no se usa se atrofia. Y Así yo es. creo que por ahí pasa un poco el mensaje que yo quiero dar, ¿no? Dejemos de ver tanta televisión y Y empecemos a escuchar ver radio. nuestra propia televisión, que ya la tenemos adentro. No la desaprovechemos. Eso es lo que nos va a dar la intuición suficiente para darnos cuenta que lo que estamos planteando en este momento es real y no es un verso. ¿Tá? Ajá. Sí, Así que no creo es un que metaverso. sí, es simplemente una de las cosas que tú y yo practicamos, creo que desde hace mucho tiempo, no televisión, no radio, más libros, más estudio, más conversaciones como estas, más aprendizajes con los productores y más hablar con la naturaleza si es que llegamos algún día a entender su idioma. Carlos, de verdad, infinitas gracias, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu generosidad y bueno, queridos bioproductores, este ha sido uno de los episodios que más me ha gustado, así que muchas gracias, Carlos, por compartir, por ser y por estar. Lo mismo digo. Besos para todos y para vos uno especial. Uno más grande para ti de vuelta. Queridos míos, hasta luego y nos vemos en la siguiente. Bye bye. Agrobiota Podcast, un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.